Realmente nos gusta ir al origen del producto, buscar un proveedor que esté especializado en eso. Vas especialitzant-te en el que tu creus que te pots encarar ahí, intentant millorar el producte lo millor possible. El rábano es peculiar y entonces en este caso ha sido un reto enfrentarnos a él. Restaurante Picius es un proyecto que nació hace 10 años. Es una cocina mediterránea, siempre con un pasito hacia adelante para no quedarnos atrás. Salen 2 tartares. ¿Para punto, Andreu? Todas las semanas tenemos una tarde que dedicamos un poco a lo que es el I+D, hacer probar. Con los errores también a veces salen cosas interesantes. El kimchi es una elaboración coreana, en este caso hemos puesto el rábano. Salteamos unas verduras frescas, en este caso un poquito de sepia, ponemos los rábanos fermentados en el kimchi y entonces vas a notar ahí pues, las diferentes texturas. Lo millor d'este rave és que al dia següent ja està en la tenda. Fa quasi uns 20 anys que només dedicam al rave. Entre mon pare i jo hem anat canviant la rutina, hem anat orientant-se només que al rave. Així en València tota la vida s'ha consumit el rave en ensalada. Està molt bé que hi hagi xefs que s'interessen per innovar, sobretot en el rave. És una cosa que me intriga. Realmente la sinergia que tenemos los chefs y los agricultores pues nos ayuda a los dos a evolucionar, a buscar lo mismo y a ser más viables en todos los sentidos.